Tomás siempre había sentido una conexión especial con el cielo estrellado. Desde que tenía uso de razón, mirar hacia arriba, hacia esa inmensidad oscura salpicada de luces titilantes, le había dado paz y un sentido de pertenencia. A pesar de sus limitaciones físicas, causadas por una parálisis en sus piernas, nunca dejó que su situación frenara sus sueños. Vivía con su madre, Ana, en una pequeña casa de una ciudad montañosa de Argentina, un lugar donde las noches despejadas ofrecían un espectáculo celestial impresionante. Era su rincón del universo, y aunque muchas veces otros lo miraban con lástima, él veía las estrellas y sentía que podía alcanzar sus metas. Cada noche, después de que Ana cerraba la puerta de su pequeño cuarto, Tomás sacaba su viejo telescopio. Lo colocaba en la ventana y, con mucho cuidado, lo orientaba hacia el cielo. Su madre, a menudo preocupada, observaba en silencio desde la puerta entreabierta, admirando la pasión de su hijo. No entendía mucho sobre planetas, constelaciones o galaxias, pero sabía que ese universo era lo que mantenía viva la chispa en los ojos de Tomás. ¿Otra vez en las estrellas, hijo?, preguntaba Ana en tono cariñoso, cada vez que lo veía absorto en su observación. Sí, mamá. Esta noche quiero ver a Orión. ¿Sabías que sus estrellas forman un cazador en el cielo?, le respondía Tomás con emoción. Es increíble pensar en cómo cada estrella está lejana y, sin embargo, tan nítida desde aquí. Ana sonreía y se acercaba un poco más, acariciando el hombro de su hijo. Esas estrellas te quedan tan cerca como tus sueños, Tomás. Algún día, sé que llegarás tan lejos como ellas. Esa era la esencia de su relación. Ana era su fuerza silenciosa, la que lo impulsaba, la que estaba ahí para apoyarlo cuando el mundo parecía cerrarse en obstáculos. Sabía que los sueños de Tomás eran grandes, y, aunque el camino parecía difícil, su madre no iba a permitir que nadie le arrebatara esa pasión. La noticia que llegó una mañana, sin embargo, cambió el rumbo de sus vidas. Tomás había estado aplicando en secreto a distintos institutos, y cuando por fin recibió una carta de aceptación de un prestigioso instituto de ciencia cercano, su corazón se aceleró. La lectura de cada palabra era como escuchar el eco de sus propios sueños en voz alta. Tomás apenas podía contener su alegría, y corrió, o lo más parecido a correr que podía, hasta la cocina, donde Ana preparaba el desayuno. «Mamá, me aceptaron», exclamó, alzando la carta en sus manos temblorosas. Sus ojos brillaban con una mezcla de felicidad y asombro. Ana se giró, confundida al principio, pero al ver la carta y la expresión en el rostro de su hijo, lo entendió todo. «¿Es cierto? ¿Te aceptaron en el instituto?», preguntó, con una sonrisa que crecía en su rostro mientras abrazaba a su hijo. «Sí, mamá, lo logramos», respondió Tomás, y en su tono de voz había una convicción que nunca antes había mostrado. «Voy a estudiar astronomía, voy a estar rodeado de personas que también aman el universo». Ana lo abrazó con fuerza, luchando contra las lágrimas. Sabía cuánto había esperado este momento, cuánto esfuerzo y perseverancia le había puesto, a pesar de las dudas y los obstáculos. Le acarició el cabello suavemente, con un amor que solo una madre puede expresar sin palabras. «Estoy tan orgullosa de ti, Tomás. Siempre supe que lograrías alcanzar tus sueños», le dijo ella con ternura. «Voy a dar todo, mamá. Quiero ser el mejor. Tal vez algún día incluso pueda trabajar en una gran agencia de astronomía o en un observatorio. Quiero demostrarles a todos que no importa si mis piernas no funcionan, mi mente y mi corazón están más vivos que nunca». Ana asintió, conmovida por la determinación de su hijo. «Claro que sí, hijo. Y recuerda que siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso. No estás solo en este camino». Sin embargo, después de la euforia, también llegaron las preocupaciones. Ana sabía que el instituto quedaba en una ciudad cercana y que el camino no sería fácil. Las montañas, la falta de accesibilidad y el hecho de que el instituto no estaba preparado para alguien con sus necesidades específicas la inquietaban profundamente. Sin embargo, decidió no expresar esas preocupaciones frente a Tomás. No quería apagar su entusiasmo. En cambio, cuando Tomás se encontraba en su cuarto esa noche, Ana se sentó en la mesa de la cocina, mirando a la distancia. Sabía que iba a tener que luchar para que su hijo tuviera las mismas oportunidades que los demás, para que nada le impidiera alcanzar sus metas. A pesar de las dudas, había algo en la manera en que Tomás hablaba sobre su sueño que le daba fuerza. Sabía que no podía protegerlo de cada obstáculo, pero estaba decidida a estar a su lado y apoyarlo. Durante la cena,
Tomás seguía hablando sobre el instituto, sobre cómo iba a estudiar astrofísica, sobre los profesores y los compañeros que conocería. La emoción en su voz era contagiosa, y Ana lo escuchaba atentamente, con una sonrisa que ocultaba un sinfín de pensamientos y preocupaciones. «Mamá, ¿crees que voy a poder lograrlo?» «Digo, estar allí, aprender, adaptarme», preguntó Tomás en un momento de vulnerabilidad, bajando la mirada hacia su plato. Ana le tomó la mano y lo miró con firmeza. «Hijo, si tú sueñas con llegar a las estrellas, entonces yo sueño contigo. No importa lo difícil que sea el camino, sé que tienes la fuerza para superar cualquier obstáculo. Solo recuerda que siempre puedes contar conmigo». Esa noche, después de que Tomás se fue a dormir, Ana permaneció despierta, mirando las estrellas desde la ventana de la cocina. Sabía que su hijo tenía una chispa especial, una determinación que pocos poseían. Y aunque el camino fuera incierto y lleno de desafíos, estaba decidida a hacer todo lo posible para que Tomás pudiera cumplir su sueño. Las estrellas, como siempre, brillaban en el cielo, y Ana, en silencio, les pedía fuerza para apoyar a su hijo en esa aventura que estaba a punto de comenzar. El primer día de clases llegó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo para Tomás. La noche anterior, casi no había dormido, repasando en su mente cada detalle de lo que sería su primer paso hacia el sueño de su vida. Su madre, Ana, lo ayudó a prepararse en la mañana, ajustándole la mochila en la silla de ruedas y asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba. «¿Listo, campeón?», preguntó Ana con una sonrisa, pero sus ojos delataban una leve preocupación. Tomás asintió con determinación. «Más que listo, mamá. Hoy empieza mi viaje a las estrellas». Ana rió suavemente y le acarició la mejilla. «Tú ya eres una estrella para mí, Tomás. Y recuerda, si necesitas algo, estaré a solo una llamada». El instituto quedaba a unos kilómetros de su casa, y el viaje no era sencillo. Subidas, caminos empinados y calles adoquinadas se interponían en el trayecto, pero Tomás no se dejó intimidar. Con la ayuda de Ana y un transporte especial que habían conseguido, logró llegar hasta la entrada del instituto. Desde fuera, el lugar era imponente, con grandes edificios y escaleras de piedra que daban la bienvenida. Tomás respiró profundo, emocionado por estar finalmente allí, pero al acercarse a la entrada principal, se dio cuenta de algo que le hizo fruncir el ceño: no había rampas. Los escalones parecían interminables. Ana notó su mirada y le dio un suave apretón en el hombro. «No te preocupes, hijo. Encontraremos la manera de que entres». Unos minutos después, un conserje del instituto los notó y, aunque con cierta incomodidad, les indicó una entrada trasera por donde podían acceder. Tomás asintió, agradecido, aunque en su interior sentía una mezcla de frustración. No había imaginado que desde el primer día las barreras serían tan literales. Tras recorrer pasillos y superar algunas puertas estrechas con esfuerzo, Tomás y Ana llegaron finalmente al aula donde sería la primera clase. El chico respiró aliviado al ver que aún no había comenzado, aunque el esfuerzo de llegar le había tomado varios minutos. «Lo lograste», dijo Ana con una sonrisa, tratando de animarlo. «Sí, mamá, lo logramos», respondió él, sonriendo también. «Ahora déjame entrar solo. Quiero enfrentar esto como cualquier otro estudiante». Ana lo miró con orgullo y asintió. «Claro que sí, hijo. Estaré esperando aquí afuera, si necesitas algo». Con una última mirada a su madre, Tomás se adentró al aula. Al ingresar, sintió de inmediato todas las miradas sobre él. Los estudiantes lo observaban, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Al fondo, el profesor Ramos, un hombre de expresión seria y voz potente, lo miró con los brazos cruzados. Tomás respiró profundo, ignorando las miradas y avanzando hacia un lugar libre en la última fila. Sin embargo, antes de que lograra acomodarse, el profesor se aclaró la garganta y habló en voz alta, mirando directamente a Tomás. «Veo que algunos llegan tarde en su primer día», dijo, haciendo una pausa intencionada. Los murmullos comenzaron a correr por el aula, y algunos estudiantes soltaron risas contenidas. «Espero que todos aquí estén listos para seguir el ritmo de las clases, algunos podrían tener más dificultad». Las palabras del profesor cayeron como una piedra en el estómago de Tomás. Intentó disimular su incomodidad, pero las miradas y los murmullos lo hacían sentir expuesto. Su entusiasmo del inicio del día comenzó a desmoronarse ante la humillación pública que estaba experimentando.
Tomás bajó la mirada y se esforzó por mantenerse sereno mientras avanzaba hacia el asiento del fondo. Al sentarse, notó que algunos compañeros lo miraban con compasión, pero otros parecían divertidos por la situación. Respiró profundo y decidió concentrarse en la clase, a pesar del peso de las palabras del profesor. Hoy comenzaremos con una introducción a la observación astronómica, anunció Ramos, ignorando por completo el impacto que su comentario había causado. Veremos los principios básicos y, al final del semestre, realizaremos una práctica en las montañas. Al oír la palabra montañas, Tomás sintió un nudo en el estómago. La emoción que había sentido al principio fue reemplazada por una inquietud profunda. Sabía que el acceso a las montañas sería un reto monumental para él. Y si el profesor ya había hecho comentarios sobre sus dificultades, era difícil imaginar que apoyaría su participación en una actividad tan compleja. Mientras el profesor continuaba con su explicación, Tomás luchaba por mantener la concentración. Su mente se debatía entre las dudas y la frustración. En ese momento, la voz de su madre resonó en su mente, recordándole que había llegado hasta allí por su pasión y determinación. Se obligó a sí mismo a dejar de lado las miradas y comentarios y se enfocó en lo que realmente importaba, el conocimiento. Al final de la clase, mientras todos se levantaban y recogían sus cosas, Tomás permaneció un momento más en su asiento, observando cómo los demás salían rápidamente, hablando entre ellos y dejando el aula vacía. Al pasar junto a él, un grupo de estudiantes lanzó una mirada rápida, y uno de ellos comentó en voz baja a su amigo: «No sé cómo piensa seguir el ritmo con nosotros». Tomás fingió no escuchar, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. Sabía que su camino no sería fácil, y este primer día solo le había dado una pequeña muestra de los desafíos que tendría que enfrentar. Cuando salió del aula, Ana lo esperaba en el pasillo, y al ver su expresión, comprendió de inmediato que algo no había ido bien. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó, preocupada. Tomás forzó una sonrisa. «Nada, mamá. Solo que, creo que algunos no están acostumbrados a ver a alguien como yo aquí». Ana lo miró con tristeza, sintiendo el peso de cada palabra. «Tomás, tú tienes tanto derecho como cualquiera a estar aquí. Eres fuerte y capaz, no dejes que nadie te haga dudar de eso». «Lo sé, mamá», respondió él, asintiendo lentamente. «Solo necesito tiempo para acostumbrarme y demostrar que puedo hacerlo». Esa noche, Tomás se quedó en su cuarto, pensando en lo ocurrido. La jornada había sido mucho más dura de lo que había imaginado, pero también había reafirmado algo importante. Sabía que la única manera de vencer las barreras que otros le ponían era siendo constante y demostrando su valía, incluso cuando nadie más creía en él. Antes de dormir, se acercó a la ventana y miró el cielo estrellado. En silencio, hizo una promesa a las estrellas: no iba a dejar que un día difícil le arrebatara su sueño. Los días que siguieron al primer día de clases fueron duros para Tomás. La sensación de ser observado y juzgado en cada movimiento lo seguía constantemente, y aunque intentaba ignorarlo, las miradas y los susurros a su alrededor eran como espinas invisibles que se clavaban en su ánimo. Sin embargo, decidió enfrentarlo con la cabeza en alto, sabiendo que su amor por la astronomía era más fuerte que cualquier comentario o burla. Una tarde, después de clase, mientras recogía sus materiales en silencio, el profesor Ramos hizo un comentario que resonó en el aula, aunque pretendía hablar en voz baja con otro colega. «No entiendo por qué insistimos en que todos los estudiantes sigan el mismo ritmo», murmuró el profesor. «A veces la realidad es que algunos no pueden mantenerse al nivel que se requiere». Tomás escuchó claramente esas palabras. No necesitaba mirar para saber que Ramos se refería a él, pero intentó no darle importancia. Sin embargo, esa noche, de regreso en casa, las palabras del profesor se repitieron en su cabeza. Al ver que Tomás estaba distraído, Ana lo observó con preocupación mientras preparaba la cena. Sabía que algo lo inquietaba desde aquel primer día, y aunque él intentaba poner buena cara, no podía ocultar la frustración en su expresión. «Tomás, cariño, ¿quieres hablar de lo que pasa en el instituto?», le preguntó, acercándose a él con una taza de té caliente. Tomás suspiró y miró el vapor de la taza sin responder de inmediato. Finalmente, asintió y, con voz baja, le dijo: «No es fácil, mamá. Los profesores, mis compañeros, todos parecen esperar que yo fracase. Es como si estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera allí». Ana lo escuchó atentamente, sentándose a su lado y tomando su mano. «Hijo, tú tienes derecho a estar allí. No importa lo que piensen los demás.
lo que realmente importa es lo que tú sabes que puedes lograr. Lo sé, mamá, pero a veces siento que todo está en mi contra. Hoy escuché al profesor Ramos decir que algunos no pueden seguir el ritmo, y sé que hablaba de mí. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y determinación. Sé que soy diferente, pero eso no significa que no pueda aprender. Ana lo miró con orgullo y ternura. Sabía que las palabras no siempre eran suficientes para calmar la lucha interna de su hijo, pero también entendía que él poseía una fortaleza que muchos no tenían. Tomás, cuando era pequeña, mi mamá siempre decía algo que quiero que recuerdes: las estrellas más brillantes son las que han superado la mayor oscuridad. Tú eres una de esas estrellas. Tomás sonrió ligeramente, sintiendo el apoyo de su madre como un bálsamo. Gracias, mamá. Haré lo posible por demostrarles que puedo. No quiero rendirme. Los días pasaron, y Tomás se esforzaba cada vez más en sus estudios. Pasaba horas en la biblioteca del instituto, leyendo sobre astronomía, cálculo y física. A pesar de las barreras físicas y emocionales, sus notas comenzaban a destacar, pero el ambiente hostil y las constantes miradas lo hacían dudar de sí mismo. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, un grupo de compañeros pasó junto a él, y uno de ellos soltó una risa irónica. ¿Qué tanto estudias, Tomás? Dicen que el examen final es práctico. A ver cómo te las arreglas, comentó con tono burlón. Tomás apretó los labios, pero decidió no responder. Sabía que entrar en discusiones solo empeoraría la situación. En cambio, se sumergió aún más en sus libros, decidido a no permitir que los comentarios de los demás lo desviaran de su objetivo. Esa noche, al llegar a casa, se encontró con una grata sorpresa. Ana había invitado a una joven vecina, Lucía, a cenar con ellos. Lucía también asistía al instituto, aunque en una clase diferente, y había oído sobre Tomás y su amor por la astronomía. «Hola, Tomás», dijo Lucía, sonriendo amablemente. «Tu mamá me contó que tienes una pasión por las estrellas. Yo también estoy fascinada con el universo». Tomás sonrió con timidez, sorprendido por encontrar a alguien que compartiera su interés. «Sí, me gusta mucho. Desde que era niño he soñado con entender lo que hay allá arriba». La cena transcurrió en una atmósfera amigable, y Lucía mostró un genuino interés en todo lo que Tomás le contaba sobre astronomía. Su presencia fue como un soplo de aire fresco, y por primera vez en días, Tomás se sintió cómodo compartiendo sus pensamientos con alguien que no lo juzgaba. Después de cenar, Lucía se despidió, pero antes de irse, le dijo a Tomás en voz baja: «¿Sabes? Creo que tienes mucho por enseñar. No dejes que las opiniones de los demás te hagan sentir menos. Tienes un don, y creo que puedes sorprender a todos en el instituto». Tomás asintió, agradecido por sus palabras. Esa noche, antes de dormir, recordó la conversación con Lucía y se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Había personas que lo apoyaban, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. A partir de ese día, la amistad con Lucía se fue fortaleciendo. Ella lo buscaba en los pasillos, se sentaba junto a él en la biblioteca y lo ayudaba en cualquier forma que pudiera. Cuando los demás estudiantes los miraban con extrañeza, Lucía ignoraba las miradas y le sonreía a Tomás, como si nada más importara. Un día, en una clase práctica de física, el profesor Ramos observó que Tomás necesitaba ayuda para realizar un experimento. Sin embargo, en lugar de ofrecerle apoyo, comentó en voz alta: «Algunos aquí necesitan un poco más de tiempo. Espero que el resto esté dispuesto a esperar». Lucía, que estaba junto a Tomás, levantó la mano con firmeza. «Profesor, no es cuestión de tiempo. Tomás está siguiendo el experimento perfectamente. Quizás deberíamos enfocarnos más en los logros que en las dificultades». La clase se quedó en silencio, sorprendida por la intervención de Lucía. Ramos miró a la joven con una mezcla de molestia y sorpresa, pero decidió no responder. Tomás, por su parte, sintió un agradecimiento profundo hacia su amiga. Sus palabras lo llenaron de valor, y por primera vez, sintió que había alguien dispuesto a defenderlo. Esa tarde, al salir del instituto, Tomás miró a Lucía y le dijo con sinceridad: «Gracias, Lucía. No sabes cuánto significa para mí que estés aquí». Lucía sonrió, dándole una palmada en el hombro. «No tienes que agradecerme nada. Eres increíble, Tomás. Solo tienes que creerlo». Tomás volvió a casa con una sonrisa, sintiendo que, aunque el camino era difícil,
había encontrado en Lucía y en su madre la fuerza necesaria para enfrentarlo. Sabía que todavía habría desafíos, pero ahora, con el apoyo de quienes creían en él, estaba más decidido que nunca a mostrarle al mundo su verdadero potencial. Los días pasaban rápidamente, y Tomás seguía dando lo mejor de sí en cada clase. A pesar de los comentarios de algunos y las miradas de desdén de otros, su pasión por la astronomía lo impulsaba a continuar. Con Lucía a su lado, todo parecía un poco más llevadero. Sin embargo, un nuevo desafío apareció cuando el profesor Ramos anunció la primera actividad práctica del curso. Bien, estudiantes, para la próxima semana organizaremos una observación nocturna en las montañas, dijo Ramos con tono firme. Quiero que todos se preparen para una noche completa de trabajo. Veremos las constelaciones y algunos planetas visibles. La emoción en la clase era palpable. Algunos estudiantes empezaron a murmurar entre ellos, emocionados por la idea de una noche de observación. Pero Tomás, al escuchar montañas, sintió un nudo en el estómago. Sabía que acceder a un lugar así sería complicado para él. Intentó disimular su preocupación, pero Lucía, que estaba sentada a su lado, notó el cambio en su expresión. «¿Estás bien, Tomás?», susurró ella con una mirada de preocupación. Tomás asintió lentamente, aunque su sonrisa era débil. «Sí, solo que no sé cómo voy a llegar hasta las montañas. Es un terreno difícil, y no creo que haya un camino accesible». Lucía lo miró con comprensión y apretó su mano en señal de apoyo. «No te preocupes, encontraremos una solución. No vas a quedarte fuera de esta actividad». Al terminar la clase, Lucía decidió hablar con el profesor Ramos. Se acercó a su escritorio mientras él guardaba sus materiales. «Profesor, quería preguntarle sobre la actividad en las montañas», comenzó ella. «Creo que Tomás podría tener dificultades para llegar hasta allí. ¿Hay alguna alternativa o algún apoyo que el instituto pueda ofrecerle para que también pueda participar?» El profesor Ramos la miró con una expresión de sorpresa, como si no hubiera considerado esa posibilidad. «Lucía, esta es una actividad de observación en el campo. Todos los estudiantes deben poder adaptarse al lugar. Si alguien no puede, bueno, tal vez debería replantearse sus prioridades». Lucía frunció el ceño, molesta por la falta de consideración del profesor. «Con todo respeto, profesor, Tomás es uno de los estudiantes más dedicados de la clase. Sería injusto que se quedara fuera solo porque el lugar no es accesible». Ramos suspiró, visiblemente impaciente. «Mira, Lucía, el mundo no siempre se adapta a nosotros. A veces, debemos aceptar nuestras limitaciones y buscar caminos distintos». Lucía abrió la boca para responder, pero decidió que no valía la pena discutir con alguien Clara es que una no niña entendía. de 10 años que vive en un Volvió pequeño con Tomás, pueblo de Estados quien había Unidos. escuchado parte de la conversación Desde muy y estaba pequeña, visiblemente Clara ha enfrentado desanimado. dificultades para «Ya comunicarse escuchaste con al el profesor», mundo que la dijo rodea. Tomás en voz baja. «Parece que esta vez no voy a poder ir. Tal vez tenga razón, y solo estoy tratando de hacer algo que no es para mí». Lucía lo miró con firmeza. «No, Tomás. No vamos a rendirnos. Si el profesor no está dispuesto a ayudarte, buscaremos otra manera. Esto es importante para ti, y no voy a permitir que te quedes fuera». Esa noche, Tomás compartió con su madre la frustración que sentía. Ana, como siempre, lo escuchó pacientemente, sin interrumpir, y cuando él terminó de hablar, le sonrió con esa calidez que siempre lograba calmarlo. «Hijo, siempre has sido fuerte. Has superado muchas barreras hasta llegar aquí, ¿verdad?», le dijo, acariciando su mano. «No dejes que una montaña sea el obstáculo que te haga rendirte». «Pero, mamá, es más que una montaña», respondió Tomás, sintiendo el peso de sus palabras. «Es como si el profesor y el mundo entero me estuvieran diciendo que no pertenezco a este lugar». Ana lo miró con seriedad y tomó un momento antes de responder. «Si el mundo no está preparado para ti, entonces cambiaremos el mundo, Tomás. Tú tienes el derecho de perseguir tus sueños, y si hay que escalar montañas para hacerlo, las escalaremos juntos». Las palabras de Ana le dieron a Tomás un nuevo impulso. Al día siguiente, cuando volvió al instituto, decidió hablar con Lucía sobre un plan. Juntos se acercaron a otros compañeros que también estaban emocionados por la actividad en las montañas. Les contaron la situación de Tomás, y algunos de ellos, sorprendidos, mostraron apoyo. Uno de los estudiantes, Miguel, se acercó a Tomás y le dijo: «Oye, si necesitas ayuda,
podemos turnarnos para empujar tu silla en las partes más difíciles del camino. Nadie debería perderse esto. Tomás se sintió agradecido y un poco abrumado por el apoyo inesperado. Gracias, Miguel. No esperaba que alguien estuviera dispuesto a ayudarme de esa manera. Lucía sonrió, satisfecha de ver que sus compañeros comenzaban a comprender la situación. ¿Ves, Tomás? No estás solo. Vamos a encontrar una forma de que estés allí con nosotros. El día de la excursión llegó, y Tomás, junto con Lucía y algunos compañeros, emprendió el camino hacia las montañas. Aunque la ruta era complicada y llena de obstáculos, el grupo trabajó en equipo para ayudar a Tomás en cada tramo difícil. Con cada paso y cada empuje de la silla, Tomás sentía que, aunque el mundo no siempre era justo, había personas dispuestas a cambiarlo a su lado. Cuando finalmente llegaron al lugar de observación, Tomás miró hacia el cielo y vio las estrellas brillar con una claridad que nunca había experimentado. En ese momento, todo esfuerzo, toda dificultad y cada obstáculo parecían insignificantes. Estaba donde siempre había soñado estar, mirando hacia el infinito, rodeado de personas que creían en él. Lucía se acercó y le susurró con una sonrisa: «Te dije que lo lograríamos». Tomás la miró con gratitud y respondió: «Gracias, Lucía. No solo por estar aquí, sino por ayudarme a recordar que no estoy solo en este camino». Y así, bajo la inmensidad del cielo estrellado, Tomás comprendió que, a pesar de las barreras y prejuicios, siempre habría una manera de alcanzar sus sueños, especialmente si había personas dispuestas a caminar a su lado. La experiencia en las montañas había sido transformadora para Tomás. Sentir el apoyo de Lucía y de algunos compañeros lo hizo darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. Aunque sabía que el camino aún sería complicado, ahora tenía una motivación renovada para enfrentar cada desafío. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a facilitarle las cosas. Una mañana, después de una clase, Ana fue al instituto a hablar con la dirección. Quería asegurarse de que Tomás tuviera las mismas oportunidades y, sobre todo, que contara con las herramientas necesarias para su aprendizaje. La recepcionista la miró con expresión indiferente, como si no comprendiera la importancia de su visita. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó la mujer sin mucho interés. «Vengo a hablar con el director sobre las condiciones de accesibilidad en el instituto», explicó Ana con firmeza. «Quiero asegurarme de que mi hijo tenga el mismo acceso a las instalaciones y actividades que los demás estudiantes». La recepcionista suspiró, claramente impaciente, y le indicó que esperara. Después de unos minutos, Ana fue llevada a la oficina del director, un hombre de semblante serio que apenas levantó la vista de sus papeles al recibirla. «Señora Ana, entiendo que tiene algunas inquietudes», dijo el director, cruzando las manos sobre el escritorio. «¿De qué se trata exactamente?». Ana respiró hondo, intentando mantener la calma. «Mi hijo, Tomás, tiene movilidad reducida y necesita que las instalaciones del instituto sean accesibles para él. Hasta ahora, ha enfrentado muchas dificultades para desplazarse por los pasillos y entrar a las aulas. No creo que sea justo que su potencial se vea limitado por barreras físicas que podrían solucionarse». El director la miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Comprendo su preocupación, señora, pero hay ciertos límites en lo que podemos hacer. Las instalaciones son como son, y realizar cambios significativos requeriría tiempo y recursos que tal vez no estén disponibles en este momento». Ana mantuvo su postura, sin dejarse intimidar. «No estoy pidiendo milagros, director. Solo quiero que mi hijo tenga las mismas oportunidades que los demás. Su pasión por la astronomía y su inteligencia deberían ser lo único que cuente aquí, no sus limitaciones físicas». El director suspiró y miró hacia la ventana, evitando el contacto visual. «Entiendo su punto, pero el instituto no puede adaptarse a cada necesidad individual. Es complicado». Ana lo miró directamente, sin vacilar. «Señor director, no se trata solo de mi hijo. Al hacer accesible este instituto, están dando una oportunidad a muchos jóvenes que también sueñan con aprender, que también merecen un lugar aquí. Negarles eso sería una injusticia». El director, finalmente mirándola a los ojos, pareció considerar sus palabras. Sin embargo, después de unos segundos, se levantó de su asiento y dijo: «Voy a analizar la situación, señora Ana. Le informaré si se puede hacer algún ajuste». Ana salió de la oficina sin una respuesta clara, pero sin sentirse derrotada. Sabía que tendría que insistir, que este era solo el primer paso en una lucha que estaba dispuesta a librar.
Al volver a casa, encontró a Tomás en su cuarto, revisando un libro de astronomía. Al verla entrar, notó su expresión y supo que algo había sucedido. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó, dejando el libro a un lado. Ana sonrió con determinación. Hablé con la dirección, Tomás. Les expliqué que mereces tener las mismas oportunidades que todos los demás. Tomás suspiró, agradecido pero también resignado. Sé que haces todo lo posible, mamá, pero a veces siento que para ellos soy solo un problema. No quiero ser una carga para nadie. Ana se acercó y le puso las manos en los hombros. Tú no eres una carga, Tomás. Eres una inspiración. No vamos a rendirnos solo porque algunos no ven tu valor. Este es tu derecho, y estoy aquí para apoyarte en cada paso. Tomás la miró y asintió lentamente, sintiendo el apoyo incondicional de su madre como una fuerza imparable. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que, con su madre y amigos como Lucía, podría enfrentar cualquier obstáculo. Esa noche, Ana se quedó despierta hasta tarde, pensando en nuevas formas de apoyar a su hijo. Sabía que estaba luchando contra un sistema que no estaba preparado para personas como Tomás, pero también sabía que el cambio solo llegaría si alguien estaba dispuesto a luchar por él. Ella estaba dispuesta a ser esa persona. A partir de ese día, Ana comenzó a movilizar a otros padres y estudiantes, explicándoles la importancia de un instituto accesible para todos. Poco a poco, fue ganando el apoyo de algunos maestros y compañeros de Tomás, quienes también comenzaron a ver la necesidad de cambios en las instalaciones. Una tarde, mientras Tomás caminaba con Lucía por los pasillos del instituto, notó que algunos compañeros lo saludaban y le ofrecían ayuda para mover su silla en los lugares más complicados. Incluso el profesor Ramos, que siempre había sido crítico, parecía mirarlo con una pizca de respeto. Lucía sonrió y le susurró, parece que algunas personas están empezando a darse cuenta de que mereces estar aquí tanto como cualquiera. Tomás la miró con gratitud. Todo esto no habría sido posible sin ti, Lucía, sin mi mamá, y sin las personas que han empezado a creer en mí. Lucía le dio una palmada en el hombro y le respondió con una sonrisa. Eres tú quien se lo ha ganado, Tomás. Todos están viendo el esfuerzo que pones y lo que eres capaz de lograr. Solo sigue así. Esa noche, cuando volvió a casa, Ana lo esperaba con una noticia inesperada. Había recibido una llamada del director, quien, después de muchas reuniones y presión de los padres y profesores, finalmente había aceptado implementar algunas modificaciones en el instituto para hacerlo más accesible. ¿En serio, mamá?, preguntó Tomás, incrédulo y emocionado a la vez. Sí, hijo. Esta es solo una niña de 10 años, pero es un paso en la dirección correcta de Estados Unidos, Ana, con lágrimas de alegría en los ojos. Clara ha enfrentado dificultades para algo grande con el mundo que la rodea. No solo para ti, sino para todos los que vienen detrás. Tomás sintió una emoción indescriptible. Sabía que el camino no estaba completamente despejado, pero esa noche, mirando nuevamente las estrellas desde su ventana, se sintió más cerca que nunca de su sueño. Después de que el instituto comenzara a hacer pequeñas adaptaciones en sus instalaciones, Tomás se sentía más aceptado. Era un cambio lento, pero significativo. Sabía que su madre había luchado por cada uno de esos avances y que su amiga Lucía había sido su apoyo incondicional, junto con algunos compañeros que finalmente comprendían la importancia de que él tuviera las mismas oportunidades. A pesar de estos logros, el profesor Ramos seguía mostrándose indiferente, casi hostil, hacia él. Era evidente que, en sus ojos, Tomás aún representaba una dificultad en su clase. Un día, Ramos anunció la llegada del primer examen práctico del semestre, una prueba crucial para evaluar los conocimientos de observación y cálculo astronómico. La emoción y la tensión se respiraban en el aula mientras el profesor explicaba los detalles. Para este examen, explicó Ramos, tendrán que aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Quiero ver precisión, análisis y rapidez. Todos deberán estar preparados para seguir el ritmo, sin excepciones. Al pronunciar esas últimas palabras, Ramos miró de reojo a Tomás, quien notó la insinuación en su tono. Era como si cada cosa que el profesor decía estuviera dirigida a él, como un recordatorio de que, en su opinión, no pertenecía a ese lugar. Tomás mantuvo la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y frustración. Lucía, quien estaba sentada a su lado, susurró para animarlo, no dejes que te afecte, Tomás. Tú puedes hacer esto tan bien como cualquiera. Tomás asintió,
intentando convencerse de que las palabras de su amiga eran ciertas. Había estudiado arduamente, sabía que estaba preparado, pero la presión de demostrar su valía constantemente lo desgastaba. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. Esa tarde, cuando regresó a casa, Ana notó su expresión preocupada. ¿Cómo te fue hoy, hijo? El profesor Ramos sigue insinuando que no puedo seguir el ritmo, confesó Tomás, con un tono de frustración en su voz. El examen práctico es pronto, y él parece estar seguro de que voy a fracasar. Ana lo miró con comprensión y le dijo con firmeza, tú no tienes nada que demostrarle a él, Tomás. Si has llegado hasta aquí, es porque eres capaz. Recuerda que no estudias para él, estudias para cumplir tus sueños. Lo sé, mamá, respondió Tomás, suspirando. Pero a veces es agotador. Es como si tuviera que esforzarme el doble solo para que me consideren igual. Ana lo abrazó con cariño. Recuerda, hijo, que cada obstáculo que superas te hace más fuerte. Has demostrado tanto hasta ahora, y este examen no será la excepción. Las palabras de su madre le dieron un nuevo impulso. Se dedicó a estudiar con aún más empeño, repasando cada detalle, cada fórmula y cada teoría que podría necesitar. Lucía también lo ayudaba, quedándose después de clases para estudiar juntos en la biblioteca. Sabía que este examen era su oportunidad para demostrarle a Ramos, y a todos los demás, que estaba allí por mérito propio. Llegó el día del examen. El aula estaba en completo silencio, y el profesor Ramos comenzó a repartir las hojas. Tomás respiró hondo, enfocado en sus respuestas. Había estudiado cada tema a fondo, y mientras trabajaba, sentía la seguridad de que sabía lo que estaba haciendo. A medida que avanzaba en el examen, Ramos caminaba por el aula, observando a cada estudiante. Al pasar junto a Tomás, se detuvo un momento, mirando por encima de su hombro. El joven sintió la presión de esa mirada, pero decidió ignorarla y concentrarse en su trabajo. No iba a permitir que la presencia del profesor lo intimidara. Terminado el examen, los estudiantes comenzaron a salir del aula. Lucía esperó a Tomás fuera del salón, y cuando él finalmente salió, le sonrió con entusiasmo. ¿Cómo te fue?, le preguntó ella, ansiosa por saber. Creo que bien. Respondí todo y me sentí seguro, respondió Tomás, con una sonrisa de alivio. Estudiamos mucho, y siento que hice mi mejor esfuerzo. Lucía le dio un abrazo. Sabía que lo lograrías. Eres mucho más fuerte de lo que crees, Tomás. Unos días después, Ramos entregó los resultados del examen. Uno a uno, llamó a los estudiantes para darles sus calificaciones. Tomás sintió los nervios en el estómago cuando escuchó su nombre y avanzó hacia el escritorio del profesor. Ramos le entregó la hoja sin mirarlo a los ojos. Aquí tienes tu resultado, dijo, con una expresión indescifrable en su rostro. Tomás miró la hoja y, para su sorpresa, vio una calificación alta. Había superado el examen con uno de los mejores puntajes de la clase. Al ver su calificación, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había trabajado duro, y allí estaba el resultado de su esfuerzo. Mientras regresaba a su asiento, escuchó los murmullos de algunos compañeros, sorprendidos por su desempeño. Lucía le sonrió desde su lugar, con un brillo de orgullo en sus ojos. En ese momento, Tomás comprendió que, más allá de las dudas de Ramos o de cualquiera, él mismo había demostrado su capacidad y determinación. Al final de la clase, Lucía se acercó y le susurró, «Lo sabías todo. Sabía que podías hacerlo». Tomás asintió, sonriendo. «Gracias, Lucía. Sin tu apoyo y el de mi mamá, no hubiera llegado hasta aquí». Esa noche, cuando volvió a casa, Ana lo estaba esperando con una cena especial para celebrar. Al ver la alegría en los ojos de su madre, Tomás sintió que todo el esfuerzo y cada obstáculo que había enfrentado valían la pena. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», le dijo Ana mientras servía la comida. «Has demostrado que no importa cuántas barreras encuentres en el camino, siempre puedes superarlas». Tomás asintió, pensando en el camino que aún le quedaba por recorrer. Sabía que habría más desafíos, pero también sabía que no estaba solo. Después de su éxito en el examen, Tomás comenzó a notar un cambio en la actitud de algunos de sus compañeros. Las burlas y miradas de desdén que solía recibir parecían disminuir, y varios de ellos incluso se acercaban a él con comentarios amistosos o preguntas sobre sus estudios. Sin embargo, el profesor Ramos se mantenía firme en su actitud distante y crítica.
Aunque Tomás había demostrado ser un estudiante capaz, Ramos seguía tratando de minimizar sus logros, como si se negara a aceptar que él pudiera sobresalir. Una tarde, el profesor anunció un proyecto final que definiría gran parte de la calificación del curso. Se trataba de un trabajo de observación y análisis astronómico que cada estudiante debía desarrollar de forma individual. El proyecto incluía una investigación extensa, cálculos complejos y la presentación de sus hallazgos frente a la clase y a un comité del instituto. Este proyecto final no será fácil, advirtió Ramos, mirando a cada estudiante con seriedad. Quiero ver creatividad, profundidad en la investigación y habilidad para resolver problemas. Espero que todos estén a la altura, aunque algunos seguramente tendrán más dificultades. Mientras decía esto, dirigió una rápida mirada hacia Tomás, como si el comentario estuviera dirigido únicamente a él. Tomás sintió la presión de esas palabras, pero en lugar de intimidarse, decidió tomar el reto como una oportunidad para demostrar nuevamente de lo que era capaz. Lucía, sentada a su lado, le susurró para animarlo: este proyecto es perfecto para ti, Tomás. Tienes tantas ideas y tanto conocimiento, estoy segura de que vas a sorprender a todos. Tomás le sonrió, agradecido por su apoyo constante. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Si esto es lo que se necesita para demostrarle a Ramos y a los demás lo que puedo hacer, no pienso desaprovechar la oportunidad. Esa tarde, al llegar a casa, compartió los detalles del proyecto con su madre. Ana, como siempre, lo escuchó con atención, y cuando él terminó de explicarle, sus ojos brillaban con orgullo. Este proyecto es tu oportunidad para mostrar todo lo que has aprendido, hijo. Pero más allá de eso, es una manera de demostrarte a ti mismo que puedes superar cualquier obstáculo, le dijo, acariciándole el hombro con cariño. Lo sé, mamá. Quiero hacerlo bien, no solo por mí, sino también por ti y por todas las personas que me han apoyado, respondió Tomás, con una firmeza en su voz que demostraba su determinación. Durante las semanas siguientes, Tomás se sumergió completamente en su investigación. Pasaba horas en la biblioteca, revisando libros y artículos científicos, y se quedaba hasta tarde en la noche analizando los datos que había reunido. Su tema giraba en torno a la posibilidad de observar ciertos fenómenos astronómicos desde lugares accesibles para personas con movilidad reducida, una idea innovadora que combinaba su pasión por la astronomía y su deseo de hacer la ciencia más inclusiva. Lucía también se convirtió en su compañera de estudio. Aunque el proyecto era individual, ella se quedaba a su lado, ayudándolo con la investigación y ofreciéndole ideas para enriquecer su trabajo. Su amistad se había fortalecido, y Tomás sentía que con ella a su lado era capaz de enfrentar cualquier reto. Una tarde, mientras trabajaban en la biblioteca, Lucía le preguntó: ¿te has dado cuenta de lo que estás logrando, Tomás? Este proyecto no solo es una tarea, es una forma de cambiar las cosas. Podrías inspirar a otras personas que, como tú, enfrentan barreras todos los días. Tomás la miró, sorprendido por sus palabras. Nunca lo había pensado de esa forma, pero tienes razón. Si este proyecto puede ayudar a alguien más, entonces vale la pena cada esfuerzo. Finalmente, llegó el día de la presentación. Tomás estaba nervioso, pero también emocionado. Había trabajado más duro que nunca en ese proyecto, y ahora era el momento de demostrar lo que había logrado. Al entrar en el aula, sintió las miradas de sus compañeros, algunos de ellos curiosos, otros claramente impresionados por su dedicación. El comité del instituto, compuesto por varios profesores y directivos, estaba presente para evaluar los proyectos. Ramos lo miró con su expresión habitual de escepticismo, como si aún dudara de su capacidad para presentar algo relevante. Pero Tomás estaba decidido a no dejarse intimidar. Cuando llegó su turno, Tomás avanzó hacia el frente del aula. Lucía le sonrió desde su asiento, dándole un pequeño gesto de ánimo, y Ana, que había obtenido un permiso especial para asistir, le envió una mirada llena de apoyo. Tomás respiró hondo y comenzó su presentación. Mi proyecto trata sobre la observación astronómica accesible para personas con movilidad reducida, explicó, captando de inmediato la atención de todos. He investigado las barreras que enfrentan quienes tienen dificultades de movilidad y cómo podemos adaptarlas para que también puedan explorar el cielo y disfrutar de la astronomía. A medida que continuaba, el aula quedó en completo silencio. Tomás habló con pasión y conocimiento, explicando cada detalle de su investigación, desde los puntos de observación accesibles hasta las tecnologías que podrían facilitar el acceso a equipos de observación. Sus compañeros y el comité escuchaban con interés, y Ramos,
quien había comenzado la presentación con escepticismo, parecía cada vez más sorprendido. Cuando terminó, Tomás concluyó con una frase que resonó en todo el salón. La ciencia debe ser para todos, sin importar nuestras limitaciones físicas. Creo que, con pequeñas adaptaciones, podemos hacer que más personas tengan la oportunidad de maravillarse con el universo. El comité quedó impresionado, y tras unos segundos de silencio, comenzaron a aplaudir. Incluso algunos de sus compañeros se unieron al aplauso, y Tomás sintió una ola de orgullo y alivio. Había logrado no solo presentar un proyecto sólido, sino también transmitir su visión y su pasión. Después de la presentación, el profesor Ramos se acercó a él, esta vez con una expresión más seria, pero también con algo de respeto en sus ojos. Debo admitir, Tomás, que tu proyecto ha sido una sorpresa. Has demostrado un gran esfuerzo y dedicación. Tomás lo miró, sin poder evitar una sonrisa satisfecha. Gracias, profesor. Solo quería demostrar que todos merecemos tener las mismas oportunidades para aprender. Esa tarde, Tomás salió del instituto sintiéndose victorioso. Ana y Lucía lo esperaban a la salida, ambas radiantes de orgullo. Lo lograste, Tomás, dijo Lucía, dándole un abrazo. No solo has demostrado que eres capaz, sino que has inspirado a muchos. Ana también lo abrazó, con lágrimas de felicidad en sus ojos. Siempre supe que harías cosas grandes, hijo. Hoy has mostrado al mundo que no hay barrera que pueda detenerte. Tomás sonrió, mirando hacia el cielo, que comenzaba a llenarse de estrellas. Sabía que todavía quedaban desafíos por delante, pero también sabía que, con el apoyo de quienes creían en él, estaba listo para enfrentarlos. Después de su impactante presentación, Tomás comenzó a notar un cambio profundo en el ambiente del instituto. Sus compañeros lo miraban con respeto, y algunos incluso se le acercaban para pedirle consejos sobre temas de astronomía o para felicitarlo por su proyecto. El trabajo de observación astronómica accesible había demostrado ser más que una simple asignación, era una declaración de su derecho a ser parte de la ciencia, de su pasión y de su lugar en el instituto. Sin embargo, la verdadera transformación estaba apenas comenzando. Unos días después de la presentación, la dirección del instituto convocó a Tomás y a su madre, Ana, a una reunión especial. Ana, con una mezcla de preocupación y orgullo, acompañó a su hijo hasta la oficina del director, donde fueron recibidos con sonrisas amables por el comité académico. Tomás, comenzó el director, queremos agradecerte por tu proyecto y por la inspiración que has traído a este instituto. Tu investigación nos ha abierto los ojos a las necesidades de nuestros estudiantes y a la importancia de la accesibilidad en el aprendizaje. Ana sonrió, visiblemente conmovida. Gracias, señor director. Tomás ha trabajado mucho para demostrar que todos pueden hacer ciencia. El director asintió y se giró hacia Tomás. Queremos implementar algunas de las ideas de tu proyecto, comenzando con las observaciones astronómicas accesibles. Además, planeamos modificar algunos espacios para facilitar el acceso a todos los estudiantes. Tomás sintió una mezcla de orgullo y gratitud que apenas podía expresar. Nunca imaginó que su trabajo no solo influiría en su vida, sino que también contribuiría a hacer del instituto un lugar mejor para otros. Gracias, director. Para mí, la ciencia es algo que debería estar al alcance de todos, dijo Tomás, tratando de contener su emoción. Después de la reunión, Ana y Tomás salieron del instituto con el corazón lleno de alegría y satisfacción. Ella lo abrazó fuertemente, con lágrimas en los ojos. Sabía que podías hacer la diferencia, Tomás. Esto es solo el comienzo de todo lo que lograrás. Él sonrió, contagiado por la emoción de su madre. No podría haber llegado hasta aquí sin tu apoyo, mamá. Esa misma tarde, Tomás compartió la noticia con Lucía, quien saltó de emoción al enterarse. Tomás. Esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que has logrado? Tomás asintió, sin poder borrar la sonrisa de su rostro. Sí, Lucía. Al principio solo quería que el profesor Ramos me tomara en serio, pero esto va más allá de lo que imaginé. Es porque lo mereces, respondió ella, mirándolo con admiración. Has demostrado que la ciencia puede ser para todos. La noticia de los cambios en el instituto no tardó en difundirse, y el proyecto de Tomás se convirtió en un símbolo de inclusión y superación. Muchos estudiantes y profesores empezaron a verlo como un referente, no solo por su esfuerzo académico, sino por su capacidad para enfrentar la adversidad. Incluso el profesor Ramos, aunque aún reservado,
comenzó a mostrarle un respeto que antes no le había concedido. Unos días después, Ramos se acercó a Tomás al final de una clase. «Tomás, quería hablar contigo», dijo el profesor, con un tono inusualmente serio. Tomás lo miró con curiosidad. «Sí, profesor, dígame». «Debo admitir que al principio tenía dudas sobre tu capacidad para seguir el ritmo de las clases», confesó Ramos, con una expresión de incomodidad. «Sin embargo, tu trabajo ha demostrado lo contrario. Has hecho un excelente trabajo». Tomás lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de sorpresa y alivio. «Gracias, profesor. Me esforcé mucho porque esto es lo que realmente amo hacer». Ramos asintió, y aunque no se disculpó directamente, sus palabras reflejaban una aceptación que Tomás valoró. No era necesario nada más, sabía que había cambiado la percepción del profesor, y eso era suficiente para él. En los días que siguieron, los cambios comenzaron a implementarse en el instituto. Rampas en los pasillos, adaptaciones en los laboratorios y espacios de estudio accesibles se convirtieron en una realidad. Tomás veía cada una de estas mejoras como un recordatorio de que su esfuerzo había valido la pena, no solo por él, sino por los futuros estudiantes que vendrían después. Una tarde, mientras miraba las estrellas desde su ventana, Ana se le acercó y se sentó a su lado. «¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado, Tomás?» Él asintió, sin dejar de mirar el cielo. «A veces me parece un sueño, mamá. Todo empezó como una meta personal, pero ahora siento que estoy haciendo algo más grande, algo que puede ayudar a otros». Ana lo miró con orgullo. «Es porque eres especial, hijo. Has hecho algo que muchos no se atreven a hacer, abrir caminos para los demás». Tomás sonrió, sintiendo una paz profunda en su interior. Sabía que todavía le quedaba mucho por aprender y lograr, pero en ese momento, se sentía en completa armonía con su entorno, como si las estrellas que tanto amaba estuvieran brillando solo para él. Al día siguiente, al llegar al instituto, varios estudiantes lo saludaron y algunos le agradecieron por las mejoras que estaban haciendo en las instalaciones. Lucía lo esperaba en el pasillo, y al verlo, corrió a su lado. «¿Estás listo para el siguiente desafío, Tomás?», le preguntó, sonriendo. «Más que listo», respondió él, con una confianza renovada. «Si hemos llegado hasta aquí, no hay nada que no podamos lograr». Y con esas palabras, ambos se dirigieron a la siguiente clase, sabiendo que el verdadero aprendizaje no solo estaba en los libros y las lecciones, sino en cada paso que daban, en cada barrera que superaban y en cada sueño que perseguían juntos. Tomás había encontrado su propósito, y nada, ni siquiera las estrellas más lejanas, estaba fuera de su alcance. Después de la implementación de los cambios en el instituto, Tomás sentía que el ambiente había dado un giro positivo. Ya no era solo el estudiante con movilidad reducida, ahora era un referente de esfuerzo y perseverancia para sus compañeros y profesores. Incluso el profesor Ramos, quien al inicio había mostrado indiferencia y desdén, parecía haberse suavizado. Aunque no eran exactamente amigos, ahora había una nueva dinámica de respeto entre ambos. Un día, después de clase, Ramos hizo un anuncio importante. «Para aquellos interesados en profundizar en el estudio de la astronomía, me complace informarles que el instituto ha organizado una visita especial a un observatorio en las montañas. Se trata de una oportunidad única para trabajar con equipos avanzados y observar los cuerpos celestes con tecnología de primer nivel». La emoción en el aula era palpable, y los estudiantes comenzaron a murmurar entusiasmados. Tomás, sin embargo, sintió una punzada de preocupación. Sabía que el camino hacia las montañas sería complicado y que el acceso al observatorio podría ser un desafío aún mayor. Aún así, no quería perderse la experiencia. Lucía, sentada a su lado, lo miró con una sonrisa de aliento. «No te preocupes, Tomás. Si logramos llegar a las montañas para aquella observación nocturna, podemos hacer esto también». Tomás le devolvió la sonrisa, aunque su expresión reflejaba cierta incertidumbre. «Sí, tienes razón. No voy a rendirme. Solo espero que esta vez haya más disposición para encontrar soluciones». Después de la clase, Tomás decidió acercarse al profesor Ramos. Con un poco de nerviosismo, tocó la puerta de su oficina y esperó a que el profesor lo invitara a pasar. «Adelante, Tomás», dijo Ramos, levantando la vista de unos papeles. «¿En qué puedo ayudarte?». Tomás tomó aire y decidió ir directo al punto. «Profesor, quiero asistir a la visita al observatorio, pero sé que podría haber dificultades con el acceso.
Quisiera saber si el instituto podría ofrecer algún tipo de apoyo para que yo también pueda aprovechar esta oportunidad. Ramos lo miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Finalmente, asintió. Tomás, debo admitir que has demostrado ser uno de los estudiantes más dedicados de esta clase. Hablaré con la administración para asegurarnos de que haya adaptaciones. Esta es una oportunidad para todos, y no sería justo que te quedaras fuera. Tomás se sorprendió ante la respuesta positiva del profesor y sintió un agradecimiento genuino. Gracias, profesor. No sabe lo que significa para mí. Ramos hizo un leve gesto con la mano, como restándole importancia. No tienes que agradecerme, Tomás. Solo asegúrate de estar preparado. Quiero que todos en esta visita estén a la altura de los desafíos. Tomás asintió con determinación. Sabía que estaba listo para enfrentarse a cualquier obstáculo. Había pasado semanas estudiando y preparándose, y esta visita sería la culminación de todo su esfuerzo. Cuando llegó el día de la excursión, el instituto había organizado un transporte especial para Tomás y asegurado que el observatorio contara con las adaptaciones necesarias. Ana, quien había sido informada de estos preparativos, lo acompañó hasta el instituto esa mañana, con una sonrisa orgullosa. «Vas a hacer algo increíble hoy, Tomás», le dijo mientras le daba un abrazo antes de que subiera al autobús. «Recuerda que estoy aquí, siempre apoyándote». «Gracias, mamá». «Esto también es gracias a ti», respondió Tomás, devolviéndole el abrazo. «Te contaré todo cuando regrese». El viaje al observatorio fue largo y empinado, pero los paisajes que se extendían a través de las ventanas del autobús eran espectaculares. Montañas verdes, cielos despejados y una brisa fresca acompañaban el trayecto. Lucía se sentó a su lado, señalando cada detalle interesante que veía por la ventana. «Imagina lo que vamos a poder ver desde el observatorio», le decía emocionada. «Las estrellas, los planetas, será como estar en otro mundo». Tomás sonrió, compartiendo su entusiasmo. Sí, es como si finalmente estuviera a punto de alcanzar el cielo. Al llegar al observatorio, el grupo fue recibido por un astrónomo profesional, quien les explicó el funcionamiento de los telescopios y los tipos de observación que realizarían. La estructura del lugar había sido adaptada, y gracias a las gestiones del profesor Ramos y la administración del instituto, Tomás pudo acceder a las áreas principales sin problema. La noche cayó, y los estudiantes se colocaron en fila para mirar a través de los telescopios. Tomás esperaba pacientemente su turno, observando las constelaciones que se dibujaban en el cielo nocturno. Cuando finalmente llegó su momento, miró a través del telescopio y contuvo el aliento. Allí estaba Saturno, con sus anillos brillantes y majestuosos, como lo había visto tantas veces en libros y documentales, pero esta vez era real, tangible, justo frente a él. Es increíble», susurró, emocionado, sin apartar la vista. Lucía, quien estaba a su lado, sonrió al verlo tan fascinado. «Siempre supe que estabas destinado a ver esto de cerca, Tomás». Pasaron varias horas en el observatorio, explorando planetas, nebulosas y estrellas. Tomás se sentía en paz, como si cada esfuerzo y cada desafío lo hubieran llevado a ese momento. Al terminar la observación, se acercó al astrónomo para agradecerle la experiencia. «Ha sido un honor ver todo esto», le dijo Tomás, con una sonrisa sincera. El astrónomo le devolvió la sonrisa y le respondió: «El honor es mío al ver a alguien tan apasionado por el cosmos». «Sigue así, Tomás. La astronomía necesita mentes y corazones como el tuyo». De regreso en el autobús, mientras el grupo regresaba al instituto, Lucía se recostó en el asiento y miró a Tomás con una sonrisa soñadora. «¿Te das cuenta de todo lo que has logrado?», le preguntó, casi en un susurro. «Has cambiado tantas cosas aquí». Tomás asintió, aún con los ojos llenos de imágenes de estrellas y planetas. «Lo único que sé es que vale la pena luchar por lo que amas. Y gracias a ustedes, a ti, a mi mamá, no me he sentido solo en este camino». Lucía le dio un apretón en el hombro. «Nunca lo estarás, Tomás. Siempre estaré aquí para ver cómo alcanzas esas estrellas que tanto amas». Mientras el autobús continuaba su camino de regreso, Tomás miró por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se acercaban poco a poco. Había vivido una de las experiencias más importantes de su vida, y sabía que ese momento sería el primero de muchos en su viaje hacia las estrellas.
la experiencia en el observatorio había dejado una marca profunda en Tomás. Sentía que, por primera vez, sus sueños estaban al alcance de sus manos y que cada esfuerzo había valido la pena. En los días posteriores, su entusiasmo se reflejaba en su trabajo y en su actitud en el instituto. Cada conversación con Lucía, cada clase que compartía con sus compañeros, cada intercambio con el profesor Ramos eran, para él, una nueva oportunidad de crecer y aprender. Un día, al llegar a clase, Ramos hizo un anuncio especial. Estudiantes, el instituto ha decidido realizar una exposición científica en la que cada uno de ustedes podrá presentar un proyecto o investigación de su elección. Será una excelente oportunidad para mostrar sus conocimientos y, quizás, inspirar a otros estudiantes a seguir el camino de la ciencia. Los murmullos de emoción se propagaron por el aula, y todos comenzaron a hablar sobre las ideas y temas que podrían desarrollar. Tomás sintió una chispa de inspiración al escuchar las palabras del profesor. Sabía exactamente qué quería hacer. Cuando terminó la clase, Lucía se acercó a él, emocionada. «Tomás, ¿tienes alguna idea para la exposición? Va a ser increíble». Él asintió con una sonrisa. «Sí, quiero mostrar mi proyecto de observación accesible. Quiero que la gente entienda la importancia de hacer que la ciencia sea inclusiva, para que todos puedan disfrutar de cosas como lo que vimos en el observatorio». Lucía lo miró con admiración. «Es perfecto, Tomás. Ese proyecto es tu esencia, tu sueño de hacer que la astronomía esté al alcance de todos». Decidido a crear una presentación que inspirara a los demás, Tomás comenzó a trabajar con intensidad. Pasaba horas en la biblioteca y en la sala de computación, recopilando datos y diseñando gráficos para mostrar cómo la astronomía podía ser accesible para personas con movilidad reducida. Su objetivo era demostrar que la ciencia no debía ser un privilegio, sino un derecho. Unos días después, Ana fue al instituto para ver el avance de Tomás y lo encontró concentrado en su trabajo. Al verla, sus ojos brillaron de emoción, y rápidamente le mostró sus avances. «Mira, mamá. Estoy creando una presentación sobre la importancia de la accesibilidad en la ciencia. Quiero que todos entiendan que la astronomía es para todos», le explicó con entusiasmo. Ana, conmovida por el compromiso de su hijo, lo abrazó con cariño. «Estás haciendo algo increíble, Tomás. Estoy segura de que tu presentación va a inspirar a muchas personas. Estoy muy orgullosa de ti». El día de la exposición llegó, y el instituto se llenó de estudiantes, profesores y padres que caminaban entre los proyectos, escuchando a cada expositor explicar su trabajo. Tomás, aunque algo nervioso, se preparó con su proyecto de observación astronómica accesible, listo para compartir su visión con todos. Cuando llegó su turno, Tomás respiró hondo y comenzó su presentación. «Mi proyecto es una propuesta para hacer que la observación astronómica sea accesible para todas las personas, sin importar sus limitaciones físicas», comenzó, captando la atención de la audiencia. «La ciencia debe ser un espacio inclusivo, donde todos puedan descubrir las maravillas del universo». A medida que hablaba, Tomás mostró imágenes del observatorio y explicó cómo pequeñas adaptaciones podían hacer una gran diferencia. Habló sobre su propia experiencia y cómo, gracias al apoyo de personas como su madre y Lucía, había logrado cumplir sus sueños a pesar de las dificultades. Los asistentes escuchaban en silencio, visiblemente conmovidos por sus palabras. Al terminar, Tomás concluyó con una frase que resonó en todo el salón: «El universo es para todos». No permitamos que las barreras físicas nos impidan explorar la grandeza de lo que nos rodea. Un aplauso fuerte y sincero estalló en el salón. Tomás miró a su alrededor y vio rostros emocionados, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Lucía, que había estado observando desde el fondo, corrió hacia él y lo abrazó con una sonrisa radiante. «Lo lograste, Tomás. Fue increíble». «Todos estaban conmovidos», dijo Lucía, incapaz de contener su emoción. Tomás le devolvió el abrazo, sintiendo una alegría inmensa. «Gracias, Lucía. Sin ti, nada de esto habría sido posible». Después de la exposición, varios estudiantes y profesores se acercaron a felicitarlo. Entre ellos estaba el profesor Ramos, quien, para sorpresa de Tomás, le ofreció un apretón de mano sincero. «Tomás», comenzó Ramos, con una expresión de respeto en su rostro. «Quiero felicitarte. Tu proyecto me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva. Has demostrado que la ciencia realmente debe ser para todos». Tomás lo miró, sintiendo que, finalmente, el respeto era mutuo.
Gracias, profesor. Eso es todo lo que siempre he querido, que todos podamos disfrutar del conocimiento sin barreras. Esa tarde, cuando regresó a casa con Ana, sintió una paz profunda. Había compartido su visión, había tocado corazones y, más importante aún, había dejado una semilla de cambio en el instituto. Su madre, al verlo tan feliz, no pudo evitar emocionarse también. Hoy, hijo, cambiaste la forma en que muchas personas ven el mundo, le dijo, abrazándolo con ternura. Estoy segura de que este es solo el comienzo de todo lo que lograrás. Tomás sonrió, mirando el cielo estrellado desde la ventana de su habitación. Sabía que todavía tenía mucho camino por recorrer, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Había descubierto que su pasión por la astronomía y su deseo de hacer el mundo más inclusivo eran su verdadera misión, y nada podría detenerlo. Después de su presentación en la exposición del instituto, Tomás se convirtió en una inspiración para muchos de sus compañeros. Su proyecto no solo había demostrado que la ciencia podía y debía ser inclusiva, sino que también había dejado una huella profunda en quienes lo escucharon. Incluso algunos profesores comenzaron a implementar pequeñas adaptaciones en sus clases para que todos pudieran participar de manera equitativa. Sin embargo, el éxito de Tomás también trajo consigo nuevos desafíos. La atención que recibió atrajo el interés de medios locales, y un periodista del periódico de la ciudad se puso en contacto con él para hacerle una entrevista. La idea de compartir su historia más allá del instituto lo emocionaba, pero también lo ponía un poco nervioso. ¿Qué preguntas le harían? ¿Sería capaz de expresar todo lo que significaba para él la astronomía y su lucha por la accesibilidad? Unos días antes de la entrevista, Tomás conversó con su madre sobre sus dudas. Mamá, ¿y si no logro transmitir todo lo que quiero decir? Quiero que la gente entienda por qué es tan importante que todos tengamos acceso a la ciencia, pero no sé si voy a encontrar las palabras adecuadas. Ana le sonrió y lo tomó de las manos. Hijo, has hablado de esto con pasión desde que eras un niño. La gente verá tu dedicación, y estoy segura de que encontrarás las palabras que necesitas. Solo tienes que hablar desde el corazón, como siempre lo haces. Las palabras de su madre le dieron tranquilidad, y Tomás decidió prepararse con todo el esfuerzo que le era característico. Hizo notas sobre los puntos clave que quería compartir, repasó mentalmente los desafíos que había enfrentado y las metas que aún deseaba alcanzar. El día de la entrevista, Tomás llegó al instituto acompañado de Lucía, quien no quiso perderse la oportunidad de apoyarlo. Lo recibieron en una sala tranquila, donde un periodista y un fotógrafo lo estaban esperando. El periodista, un hombre de expresión amable y curiosa, le dio la bienvenida con un apretón de manos. Es un placer conocerte, Tomás. He oído hablar mucho de tu proyecto, y estoy ansioso por saber más sobre lo que te motivó a hacer todo esto, le dijo el periodista. Tomás sonrió, agradecido por el interés genuino en su historia. Gracias por invitarme. Para mí, la astronomía siempre ha sido un sueño, y quiero que más personas puedan vivir esa experiencia, sin importar sus limitaciones físicas. La entrevista comenzó, y el periodista lo llevó a través de preguntas sobre su vida, su pasión por la ciencia y los desafíos que había enfrentado en el instituto. Tomás habló con sinceridad, compartiendo los momentos difíciles y las dudas que había tenido, pero también resaltando el apoyo de su madre y de Lucía, quienes nunca dejaron de creer en él. ¿Qué es lo que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece en tu contra?, preguntó el periodista en un momento, mirándolo con interés. Tomás reflexionó unos segundos antes de responder. Creo que es la convicción de que todos tenemos derecho a soñar en grande, sin importar las circunstancias. Quiero que otros jóvenes como yo sepan que pueden alcanzar sus metas, y que si se encuentran con barreras, deben luchar por superarlas. La ciencia es algo maravilloso que debería estar al alcance de todos. El periodista asintió, visiblemente conmovido por sus palabras. Tienes una visión admirable, Tomás. ¿Tienes algún mensaje que quieras compartir con otros jóvenes que enfrentan desafíos similares? Tomás sonrió, pensando en todas las dificultades que había superado. Solo quiero decirles que no se rindan. Siempre habrá momentos difíciles, pero también habrá personas que nos apoyen, que crean en nosotros. Si amas algo, como yo amo la astronomía, lucha por ello con todas tus fuerzas. Al terminar la entrevista, el periodista y el fotógrafo lo felicitaron por su valentía y determinación. Eres una inspiración, Tomás, le dijo el periodista antes de despedirse. Espero que tu historia llegue a muchos y que motive a otros a seguir adelante.
Lucía, quien había estado observando desde un rincón de la sala, se acercó a él una vez que el equipo de prensa se fue. Tomás, estuviste increíble. Te expresaste con tanta claridad y emoción, estoy segura de que tu mensaje llegará a muchas personas. Tomás, aún un poco abrumado por la experiencia, le sonrió. Gracias, Lucía. No habría podido hacerlo sin ti. Tú has sido una de las personas que siempre me han apoyado en este camino. Esa noche, cuando Tomás volvió a casa, le contó a su madre todos los detalles de la entrevista. Ana lo escuchó con una mezcla de orgullo y emoción, recordando los momentos en que habían luchado juntos para que él tuviera un lugar en el instituto y en la ciencia. Hoy te has convertido en un ejemplo para muchos, Tomás, le dijo Ana, tomándolo de las manos. No solo has luchado por ti mismo, sino que has inspirado a otros a ver más allá de las barreras. Tomás la miró con gratitud y respondió con voz firme. Eso es lo que quiero, mamá. Quiero que cada persona, sin importar sus circunstancias, sepa que puede hacer grandes cosas. Unos días después, la entrevista fue publicada en el periódico de la ciudad, y la historia de Tomás comenzó a circular en redes sociales y medios locales. Las personas comentaban sobre su valentía, y algunos padres se pusieron en contacto con el instituto para agradecerles por permitir que jóvenes como Tomás tuvieran un lugar en el mundo de la ciencia. La historia incluso llegó a oídos de otros institutos y organizaciones, y algunos comenzaron a implementar mejoras en sus instalaciones para hacerlas más inclusivas. Tomás recibió mensajes de otros jóvenes con movilidad reducida, quienes le decían cuánto los había inspirado su historia. Uno de esos mensajes lo conmovió profundamente, era de un chico llamado Martín, que también soñaba con estudiar astronomía pero que no había tenido la oportunidad de hacerlo debido a la falta de accesibilidad en su escuela. Gracias, Tomás. Tu historia me ha dado el valor para luchar por mis sueños. Si tú puedes, yo también puedo, decía el mensaje de Martín. Tomás lo leyó en silencio, conmovido, y supo que cada esfuerzo, cada desafío, había valido la pena. Había comenzado un cambio, no solo en su vida, sino en la vida de muchos otros. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero no estaba solo en esta misión. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, se sintió más cerca que nunca de sus sueños. Sabía que el universo era vasto, lleno de posibilidades, y que, con el apoyo de su madre, de Lucía y de todas las personas que creían en él, estaba preparado para seguir explorándolo. La historia de Tomás había tocado los corazones de muchos, y su mensaje sobre la accesibilidad y la ciencia se había expandido más allá de lo que jamás imaginó. Gracias a la publicación de su historia en el periódico, comenzaron a invitarlo a participar en eventos de ciencia y a dar charlas en escuelas e institutos. Tomás, aunque al principio estaba nervioso, aceptó con entusiasmo cada oportunidad de compartir su visión y su experiencia. Un día, recibió una invitación especial de una universidad de la ciudad para hablar en una conferencia sobre inclusión en la ciencia. Era un evento importante, y él sería uno de los oradores principales. Al leer el correo de invitación, no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Lucía, quien estaba a su lado cuando leyó el mensaje, sonrió con orgullo. Tomás, esto es increíble. Es una oportunidad enorme para que más personas escuchen tu mensaje, exclamó ella, animándolo. Él asintió, respirando hondo. Sí, pero, esta vez es una universidad. Habrá científicos, profesores, personas con mucha experiencia. ¿Y si no logro expresarme bien? Lucía le puso una mano en el hombro. Tienes una historia poderosa, Tomás. Solo tienes que hablar desde el corazón, como siempre lo haces. Todos estarán allí para escucharte, no para juzgarte. Su madre, Ana, al enterarse de la invitación, también lo animó. Hijo, has trabajado tan duro y has superado tantas cosas. Esta es solo una muestra de todo lo que has logrado. Habla con sinceridad, y todos verán la pasión que tienes por la ciencia. El día de la conferencia llegó, y Tomás se preparó con cuidado, repasando sus notas una y otra vez. Al llegar a la universidad, se sorprendió por la magnitud del evento. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores y profesionales de distintas áreas, todos esperando escuchar su historia. Cuando llegó su turno, Tomás se dirigió al escenario en medio de un respetuoso silencio. Al ver a todas las personas mirándolo con atención, sintió que el corazón le latía con fuerza, pero recordó las palabras de Lucía y de su madre. Con una última respiración profunda, comenzó su discurso. Buenas tardes a todos.
Mi nombre es Tomás, y desde pequeño he soñado con explorar el universo, comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. Para muchos, las estrellas están lejos, pero para mí, estaban aún más distantes debido a las barreras físicas que he enfrentado. Sin embargo, gracias al apoyo de personas maravillosas en mi vida, he aprendido que esas barreras pueden derrumbarse. A medida que avanzaba, Tomás contó su historia de esfuerzo, sus experiencias en el instituto y su lucha por hacer de la ciencia un espacio inclusivo. Habló sobre el proyecto de observación astronómica accesible, y cómo había transformado no solo su vida, sino la percepción de muchas personas sobre la accesibilidad en la ciencia. El conocimiento y la curiosidad son cosas que todos compartimos, sin importar nuestras limitaciones físicas, continuó, mirando al público. Creo que la ciencia es un derecho, no un privilegio, y que cada uno de nosotros debería tener la oportunidad de maravillarse con el universo. El auditorio estaba en completo silencio, cautivado por cada palabra. Al finalizar, Tomás concluyó con una frase que había aprendido de su madre: las estrellas más brillantes son las que han superado la mayor oscuridad. Cada uno de nosotros puede ser una de esas estrellas si creemos en nuestros sueños y en nosotros mismos. Un estallido de aplausos llenó el auditorio. Tomás, emocionado, miró hacia la multitud y vio rostros de admiración y orgullo. Al bajar del escenario, varias personas se acercaron para felicitarlo y agradecerle por su valentía y por inspirarlos. Uno de los organizadores de la conferencia, un profesor de astronomía, le estrechó la mano con gratitud. Tomás, tu historia es una lección para todos nosotros. Me has recordado que el verdadero propósito de la ciencia es acercarnos a todos, no dejar a nadie atrás. Tomás, aún conmovido, le sonrió. Gracias, profesor. Ese es mi sueño, que todos podamos ver las maravillas del universo sin barreras. De regreso a casa, Lucía y Ana lo acompañaban, y ambas estaban llenas de orgullo. Hoy has demostrado que nada es imposible, Tomás, dijo Ana, abrazándolo. Estoy tan orgullosa de ti. Lo lograste, Tomás, agregó Lucía. Has inspirado a tantas personas hoy. Esto es solo el comienzo de algo grande. Él las miró, sintiendo una paz y una felicidad profundas. No podría haberlo hecho sin ustedes. Son mi fuerza y mi inspiración. Con el tiempo, Tomás continuó compartiendo su historia en distintos lugares, y su mensaje llegó cada vez a más personas. Inspirado por su propio recorrido, decidió fundar una organización para fomentar la inclusión en las ciencias y ayudar a otros jóvenes con discapacidades a perseguir sus sueños. Así, su vida se convirtió en un faro de esperanza y de cambio, iluminando el camino para otros como él. Y cada noche, cuando miraba el cielo estrellado, recordaba que el universo, vasto e infinito, siempre estaría allí para él y para todos los que, como él, se atrevieran a soñarlo.